Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Hola Marta, hola María Paula, hola Lino de México, Marta de Uruguay. Empiezo a reconocer así las personas con sus lugares de residencia. María Paula de Venezuela, ¿correcto? María Paula, sí. Y bueno, Aide, mi amiga acá de Perú. Y ahí veo Norma también de Argentina. Así vamos conociéndonos, ¿no? Haciendo red, creando comunidad. Y así nos conocimos con Sonia Cayuela, que también así empezamos, ¿no? Como conectando, encontrándonos y al final tejiendo algo más grande. Imagínate lo que pudimos alcanzar. 9 países reunidos hoy día. Hola Jimmy también. ¿Cómo estás? Hola. Hola a todos, es imposible mencionarlos a todos. Bueno, los invito también a abrir las cámaras, los que todavía no las tienen abiertas. Mi nombre es Andrea Gambino. Me gusta decir ahora que soy impulsor de esta tribu, pues es como que siento que la tribu está, simplemente se trata de echarle gasolina y empujarla para que vengan más invitados, para que tanto los invitados especiales cuanto las personas que participan de estos encuentros grupales, pues entre todos la hacemos, ¿no? Y bueno, y así que quiero agradecerlos por su presencia, por estar ahí, por seguir eh, viniendo y también darle la bienvenida a las personas nuevas. Gracias por venir, animarse. Hay muchas personas nuevas en esta reunión. Eh, de repente se van conectando. También quiero mencionar a los países inscritos. Tenemos Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Y también agradecer a los maestros, a los docentes, a los compañeros que de alguna forma hicieron posible que este espacio se diera y que ahora podamos estar acá reunidos, unidos y conectados. Nuestra finalidad es esta de mantener el contacto, difundir la visión sistémica, eh, generar más espacio de ese tipo de encuentros, encuentro con auténticos otros y así seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, yo hoy día, eh, particularmente gracias a Jimmy Calderón, que hizo posible que yo conociera más de cerca a Cecilio. Cecilio, nuestro invitado del día de hoy. Cecilio Fernández lo va a presentar a mi amiga Sonia. Así que Sonia, te paso la palabra para que tú también puedas presentar así como se debe a nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes esta vez. Muy agradecida de estar acá, como les digo siempre, un gusto volver a verlos, sintiendo que somos en tribu. A mí me toca la parte emocional, a mí me conmueve mucho poder ver gente en estas ventanitas que de otra manera quizás no hubiera podido conocer, ¿no? Entonces, agradeciendo a lo posible y a los que estamos acá tomando lo posible y construyendo lo nuevo. Así que me toca presentar a nuestro invitado de hoy. Yo no lo conozco, así que es un placer a expandir más mi mundo, conociendo gente interesante. Y bueno, nuestro invitado es Cecilio Fernández Regojo. Es ingeniero mecánico por el Instituto Superior Técnico, posgrado en Business a ver si me ayudan un poquito ahí, que mi inglés es medio raro. Management, IST, Management. ¿cómo es? Management. Management, ahí va. Bien, IST y UC. También es Master Trainer certificado por Infoción, fundador y presidente de Talent Manager y Systemic Management Inc. Inversor, empresario y gerente en diferentes áreas de negocios, con gran experiencia empresarial en el contexto internacional, casi 50 años en este contexto. Es director científico de certificaciones de universidades de Europa y América Latina, consultor sistémico y empresarial, referente en el mercado internacional, profesor y ponente en varios congresos internacionales, experto y formador internacional en Systemic Management y constelaciones organizacionales en todo el mundo. Asesor de SEOs. Muchísimas gracias, Cecilio, bienvenido. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Andrea, y a todos.
Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Estoy muy contento en fin, veo aquí algunos amigos y disponible para todos. Cuando Andrea me invitó para este pequeño taller, pues me preguntó cuál sería, digamos, el tema de este taller. Y yo le dije, pues mira, no vamos a poner tema. Lo vamos a dejar, digamos, lo más abierto posible y ver si hacemos aquí una conversación entre todos. Y mi idea para el día de hoy es no tener, digamos, una idea concreta, pero dejar las cosas, digamos, bastante abiertas. Y lo que hablamos un poco con Andrea era dejar esto de vuestro lado, en fin. Y es lo que yo voy a hacer un poco, que es dejar de vuestro lado con las preguntas, digamos, que tengáis, de lo que sea. Digamos, como sabéis, ya os cuento un poco, digamos, de mi especialidad, pero que pueden ser de constelaciones organizacionales o de lo que queráis. Y con eso nosotros iremos viendo qué va pasando y ya veremos qué vamos haciendo y qué ideas cambiamos entre nosotros. Y os propongo que penséis, digamos, en preguntas, digamos, que a veces no tenéis coraje de preguntar, o preguntas, digamos, que os vengan a la cabeza, y pensar siempre que muchas veces pensamos en preguntas inteligentes y a veces decimos, no hago esta pregunta porque es una pregunta tonta. Para mí no hay ni preguntas inteligentes ni preguntas tontas. Lo que pueda haber es respuestas inteligentes o respuestas tontas. Por lo tanto, es toda mi responsabilidad, no es la vuestra, porque las preguntas son todas buenas y válidas. Y solo para daros una pequeña, digamos, introducción en que Sonia, en fin, habló un poco, digamos, de mi currículum, y a veces cuando leen ese tipo de currículum, a mí me asusta un poco, porque yo soy una persona como otra persona cualquiera. En fin, la ventaja que tengo a algunos de vosotros es la edad. Y la edad me da experiencia. Por tanto, yo tengo 72 años, tengo una familia grande, tengo 5 hijos, 7 nietos, 3 matrimonios. Por tanto, todo esto me da, digamos, una experiencia grande, humana. Y además de eso, en la parte, digamos, profesional, soy ingeniero, por tanto, tengo una visión muy práctica de las cosas. Y me he movido siempre a través, digamos, de empresas. He tenido muchas empresas mías, empresas que yo gestionaba, en fin, varias al mismo tiempo, y que tuve todo tipo de experiencia, desde empresas, digamos, que fueron con mucho éxito, empresas que acabaron por quebrar, compraba, vendía empresas, en fin, tuve de todo lo que hay, lo que es posible, digamos, en la parte empresarial, y eso me dio una visión bastante grande de toda la parte, digamos, empresarial, y es esa riqueza, de cierta manera, de experiencia, no diría sabiduría, pero diría más de experiencia, que yo traigo aquí a este mundo de las constelaciones y principalmente de las constelaciones organizacionales. Y mi llegada aquí fue un poco, en fin, sin saber bien cómo, fue un poco porque buscaba una nueva profesión y encontré esta nueva profesión, que es a lo que me dedico prácticamente, digamos, full time, haciendo, digamos, muchos cursos, haciendo talleres, haciendo conferencias, trabajando con empresas. Y ha sido, de cierta manera, bastante fascinante. Y he traído a este mundo hago un poco el puente de esta parte, digamos, más esotérica de las constelaciones, con la parte, digamos, muy práctica de las empresas. Entonces, yo, como vengo desde ese lugar, mi preocupación siempre es cómo podemos mirar para las constelaciones
como una metodología como otra cualquiera. Y que realmente es lo que yo creo. No creo que sea, digamos, algo mucho mejor que otras metodologías. Es una metodología, digamos, fascinante, pero tenemos que traerla al mundo real. Y muchas veces lo que hacemos es casi querer adaptar nuestros clientes a nuestra manera, digamos, de pensar y no nosotros adaptarnos a nuestros clientes. Entonces, mi filosofía es siempre cómo podemos llevar esta herramienta tan eficaz a las empresas, pero hablando un lenguaje, yo diría, digamos, normal. Porque si no, no podemos, digamos, podemos asustar, digamos, a las personas. Y como es algo que no es completamente racional, que hay mucha cosa que viene, digamos, de nuestro inconsciente, de nuestra, digamos, intuición, puede a veces parecer un poco raro o asustador. Por lo tanto, lo que yo procuro es ser un poco este puente. Y al mismo tiempo me mantengo siempre muy escéptico en relación a las constelaciones y al mismo tiempo muy creyente. Por lo tanto, yo tengo las dos cosas. Estoy prácticamente siempre contestando todo, digamos, lo que hay, digamos, en constelaciones y de cierta manera, digamos, creyendo mucho en la metodología, principalmente por los efectos que veo en los clientes. Y cuando estoy hablando aquí de clientes, es una de las cosas que yo me focalizo mucho, es en el cliente. De una forma general, no estoy tan preocupado con la metodología en sí misma, estoy más preocupado, digamos, con el cliente. Por lo tanto, cuando yo trabajo con un cliente, procuro siempre ver qué necesita este cliente y de cierta manera qué le puede ayudar. Y puede ser que utilice constelaciones, puede ser que utilice cualquier otra cosa que me acuerde en ese momento, pero ¿qué es útil para mi cliente? Porque el cliente es el motor de su transformación. No somos nosotros. Nosotros no somos los milagreros que hacemos milagros y curamos al cliente o resolvemos los problemas del cliente. Claro que el cliente es lo que quiere, en fin, cualquier cliente que venga, lo que quiere es, mira, por favor, hazme un milagro y resuélveme el problema. Y la mala noticia es que nosotros no tenemos ese poder. Quien tiene ese poder es el cliente. Y esa es una de las cosas que me preocupo mucho, porque a veces hay esta idea que las constelaciones son mágicas. Y a veces se dice hasta a amigos, mira, vete a hacer una constelación porque te van a resolver tu vida. Bueno, a mí me encantaría que eso fuera posible, ¿no es? Y si fuera posible, si yo pudiera transformar tanto la vida de las otras personas, probablemente tendría que cobrar mucho más caro de lo que cobro en este momento, porque entonces tenía el poder del milagro. Pero no tenemos. Nosotros somos solo humanos, seres humanos, y la única cosa, digamos, que podemos hacer es ayudar al cliente para que el cliente se ayude. Por lo tanto, yo digo siempre que quien hace milagros no es la constelación. Quien pueda hacer algún milagro es el cliente. Y a veces lo hace. Pero es a través del cliente. El cliente es el que tiene, digamos, el problema o el tema y es quien lo va a solucionar. No somos nosotros. Y esto es la parte, digamos, importante en este trabajo. Que nosotros tenemos que estar atrás, de fuera, apoyando al cliente y viendo de qué manera le podemos dar fuerza para que él resuelva, para que ayudarlo a ver las cosas desde otro lugar y desde ahí encontrar un nuevo camino para él. Y esto tiene mucho que ver en cómo vemos para la constelación y cómo vemos para el cliente. ¿Quién realmente tiene poder en la constelación? Es el cliente. No somos nosotros, ni es la constelación. Porque la constelación es algo que nadie sabe exactamente lo que es.
Cada uno de nosotros tiene ideas diferentes de lo que es una constelación. Nosotros vemos varios facilitadores hacer constelaciones y son todos diferentes. Y todos lo hacen de manera diferente. Y hay clientes que con unos tienen excelentes resultados y con otros también tienen excelentes resultados. Por lo tanto, no tiene que ver con la calidad del facilitador. Tiene que ver cómo estos dos, el facilitador y el cliente, pueden trabajar juntos para juntos llevar a algún lugar. Y este es un poco, digamos, el camino. Es un poco salir de nuestro ego, de lo que nosotros a veces pensamos, no, yo tengo el poder o porque sé esta herramienta y puedo ayudar a mi cliente. Yo diría que nosotros lo peor que hacemos es cuando tenemos la idea que podemos ayudar al otro. La única cosa que yo puedo hacer es ayudar al cliente para que el cliente se ayude a él. Pero yo no lo puedo ayudar. Le puedo ayudar a que él vea las cosas de manera diferente. Y con eso hace su transformación. Porque en constelaciones pasan cosas muy curiosas. Yo a veces hago una constelación con un cliente y es una constelación maravillosa. El cliente sale muy satisfecho, todos los participantes ven que es una constelación maravillosa, dicen, Cecilio estaba muy inspirado este día, todo maravilloso, y al final de 6 meses yo vuelvo a estar con el cliente y el cliente está exactamente igual. Entonces, ¿eso fue una buena constelación? No, no fue. Fue un buen espectáculo 6 meses atrás, pero nada más que un espectáculo, porque no es una buena constelación porque no tuvo resultados. Y a veces hago constelaciones que son hasta frustrantes para mí, porque digo, hoy no conseguí hacer nada, hoy esto no salió bien. El cliente no queda muy satisfecho. Los participantes también dicen, no sé qué pasó con Cecilio, pero Cecilio hoy no hizo una buena constelación. Y 6 meses después estamos con el cliente y el cliente tiene una transformación brutal. ¿Quién explica esto? Nadie puede explicar esto. Porque el resultado de una constelación no depende de nosotros, facilitadores. Depende del cliente. Claro que si nosotros hacemos un buen trabajo, la probabilidad que el cliente también haga un buen trabajo con lo que hicimos es mejor. Por eso es que debemos estudiar, debemos especializarnos y hacer el trabajo lo mejor que podemos. Pero quien tiene el poder es siempre el cliente. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que en el fondo es cómo podemos ayudar al cliente a que haga su propia transformación. Porque en el fondo nadie la quiere hacer. Y eso vemos no en relación a nuestros clientes, pero para nosotros. Nosotros hablamos siempre de transformación, de cambio y no sé qué. Pero ¿quién quiere cambiar? ¿Quién está aquí que quiere cambiar? Todos dicen yo. Pero decimos siempre esto, pero empiezo mañana. Hoy no porque no me apetece. Mañana empiezo. Y sabemos bien dentro de nosotros que el cambio es difícil y es lento. Entonces para el cliente también es. Y no es la constelación que va a hacer el milagro. No. Es el cliente que hace el milagro, ayudado en lo que él vio en la constelación y lo que él sintió en la constelación. Y eso es lo que es para mí bonito en la constelación y es lo que puede ser, digamos, eficaz en el trabajo que hacemos para el cliente. Por lo tanto, yo nunca me preocupo demasiado, y una de las cosas que no me gusta hacer es encontrar una solución para el cliente. Porque el cliente viene a buscar una solución. Pero si nosotros pensamos bien, cuando yo tengo un problema, yo no tengo una solución. Yo tengo 50 soluciones. Y no es el facilitador que puede encontrar una solución para mi cliente.
es el cliente que la tiene que encontrar. Entonces yo prefiero focalizar mi trabajo en encontrar caminos para la solución que encontrar la solución. No me gusta, digamos, aquel final feliz en que todos se abrazan y queda todo bien. Eso para mí es uno de los mayores errores que nosotros hacemos en constelación, porque damos la idea a nuestro cliente que el problema está resuelto. Y no está. La constelación fue el principio, fue el primer paso. Entonces, si no le damos el final feliz, si hasta lo dejamos, digamos, un poco incómodo, el cliente puede empezar a caminar y puede empezar a querer transformar su idea. Y lo más interesante, que es las constelaciones, es algo que es fabuloso, porque nosotros no sabemos nunca cuál es la evolución de la constelación. Porque muchas veces en el proceso de la constelación que nosotros estamos con el cliente ve varias cosas, pero muchas veces hay más cosas que aparecen en los días siguientes, que aparecen en las semanas siguientes. ¿Y esto por qué es? Porque durante la constelación se movió algo aquí dentro del cliente que no se liberó en aquel momento y que se libera unos días más tarde o unas semanas después. ¿Y quién controla esto? Esto no es una forma matemática, esto no va por lógica, esto no tiene lógica, porque cada uno de nosotros funciona de manera diferente. Entonces, para mí lo primero es creer en mi cliente. Creer en mi cliente y con eso es lo suficiente. Y decirle, tú puedes. Y por otro lado también colocarnos al mismo nivel que él, porque el cliente de una forma general nos coloque en un nivel arriba. El cliente viene, en fin, con poca fuerza o poca energía, ahí tengo este problema, Cecilio, por favor, resuélveme. Y claro, y a veces lo que pasa es que nosotros nos ponemos aquí y desde nuestro ego, yo digo así, uy, el cliente está pequeñito, yo voy a resolver, claro que sí. Yo ya tengo mucha experiencia de esto, le voy a resolver. No. Y así, ¿qué se pone? Él se pone en el papel de niño y yo me pongo el nombre en el papel de papá. Mira, te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué hacen los hijos, nuestros hijos, cuando los papás le dicen para hacer algo? Pues van a hacer al revés. No hacen lo que le decimos. Y es verdad. Entonces, cuando estamos así, lo que es importante es de qué manera nos podemos igualar. En que él es el especialista, el experto de su tema. Yo no conozco nada del tema de él. Él me puede contar una historia cualquiera, pero no me cuenta muy poco. Porque me cuenta del aspecto, digamos, racional, no me cuenta cosas que están, digamos, inconscientes, porque ni él tiene conciencia. Pero quién sabe y quién es el experto es él. Y entonces yo lo tengo que poner aquí. Pero por otro lado, yo así también no puedo trabajar, ser más pequeñito que él. No, pero yo no sé nada del tema de él. Pero yo soy experto en la metodología. Y entonces cuando dos expertos se encuentran, pueden trabajar juntos, pero cada uno en su especialidad. Yo no entiendo nada del cliente y el cliente no entiende nada de la metodología. Está perfecto. Pero el experto en el tema es él. El experto en su empresa, en su sistema familiar, en lo que sea, es él. Y yo soy el experto con la experiencia que tengo en la metodología. Y con esto lo ayudo. Porque si nosotros no actuamos a este nivel, el cliente cuando sale, ¿cómo sale?
sale pequeñito. Él entró como niño, Cecilio, ayúdame. Yo lo ayudé, hasta le dije, desde mi sabiduría, mira, tienes que hacer esto, 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 esto. ¿Y cómo sale de aquí? De niño. ¿Va a hacer algo fuera? No hace nada fuera. Por tanto, un gran trabajo que yo paso mucho tiempo, muchas veces en la entrevista con el cliente, es ponerlo a mi nivel. No solo ponerlo a mi nivel y yo bajar mi nivel también, para que estemos igual. Porque si no, el cliente no va a hacer nada. Y no nos olvidemos que nosotros estamos trabajando con adultos. Nosotros no estamos trabajando con niños. Y a veces tratamos a nuestros clientes como niños, porque ellos muchas veces vienen como niños y es normal. Yo si voy a un terapeuta, si voy a un profesional de ayuda, le voy a pedir ayuda, a veces me pongo pequeñito. Y si yo sé como facilitador que el cliente viene así, es mi obligación de poner el cliente arriba. Pero muchas veces me quedo en mi ego y digo, yo sé más que tú y yo te puedo ayudar. Yo tengo un ejercicio que hago a veces en los cursos que el título de ejercicio es el deseo de ayuda impide la ayuda. Y entonces en el fondo lo que tenemos es que ayudar para que el cliente ayude. Nada más que eso. Es muy sencillo. Ahora, todo esto es bastante difícil porque es un poco a veces antinatural a este ser humano que está aquí. Por eso es que muchas veces, digamos, en los cursos, una de las cosas que yo focalizo más es la actitud del facilitador. No es la técnica en sí. La técnica de constelaciones es algo muy sencillo y que se explica muy fácilmente. Se hace una entrevista, se ponen unas personas para representar personas o figuras o tableros digitales que utilizamos ahora, digamos, por internet. Se hacen algunas preguntas a los representantes y se ven las dinámicas y el cliente ve lo que ve. Por lo tanto, todo esto, la técnica en sí, es sencilla. Lo que es difícil es la actitud del facilitador. Es de qué manera yo lo hago. Y eso es lo que tenemos que estar siempre, y eso es lo que hago mucho en los cursos, permanentemente en corregir. Y es muy curioso que algunas de las personas que estuvieron aquí ya estuvieran en cursos míos y yo veo cuando hacemos, digamos, algunos ejercicios, cómo es la tendencia de querer ayudar al otro, de querer saber más que el otro, porque nosotros estamos convencidos que sabemos cuáles son las dinámicas que están en el cliente. Mentira. Muchas veces cuando nosotros hacemos una constelación, hacemos una lectura de la constelación y nos creemos en aquello que vemos. Pero aquello que vemos es mentira. Es mentira en relación al cliente. Porque solo el cliente es que sabe. Nadie consigue entrar dentro del cliente para ver lo que los ojos del cliente ven y lo que el cliente siente con lo que está viendo. Porque él tiene toda la información de lo que está viendo, pero también de su sistema de una forma consciente e inconsciente. Yo, sea facilitador, sea participante, cuando veo una constelación, ¿qué veo yo? Yo hago la interpretación de los movimientos de los representantes a la luz de mis sistemas, a la luz de lo que yo creí que entendí de lo que el cliente me dijo, y a veces yo creo que es la verdad del cliente, pero no es. Lo que yo veo no tiene nada, como facilitador o como participante en una constelación, no tiene nada que ver con lo que el cliente ve. Y ese es nuestro mayor error muchas veces, es creer que vemos lo que el cliente ve.
Y esto para mí, digamos, es que tiene que ser, digamos, el cambio de paradigma en el trabajo, digamos, de constelaciones. Y lo digo no solo en constelaciones organizacionales, pero también en constelaciones familiares. Y este es un poco, digamos, el camino por donde yo quiero ir o procuro ir. Por eso es que estoy siempre en este dilema, en el de creer en las constelaciones y al mismo tiempo ser escéptico en relación a las constelaciones. Por tanto, estoy permanentemente viendo cómo desmistificar las constelaciones, pero al mismo tiempo creyendo mucho en las constelaciones. Pero en fin, ya hablé un poco, hasta a veces un poquito demasiado. Y me gustaría dar la palabra a vosotros, a ver qué os viene, qué os surge, en fin, de preguntas que hayan venido de esta pequeña charla o de otro tipo de cosas que no tengan nada que ver con lo que yo dije, que puede ser también muy interesante. Marta, tenemos aquí a Marta. Buenas tardes, Cecilia, un gusto. De acá. Hola. Escuchándote, sentía esto de, ¿no?, en los representantes, lo que tú hablabas, de que es la idea, si tú estás viendo una dinámica, puede ser una dinámica, pero un preconcepto que te hiciste tú por la teoría que tenés, que puede o no tenga que ver con el cliente. Entonces, por ahí, ¿cuántos puede servirte o hasta dónde te sirve armar toda la representación y no trabajar específicamente con la persona como individual y desde lo que él va sintiendo, que pase solamente por el cuerpo, a ver qué toma? Ok, me estás preguntando un poco la diferencia entre trabajar con representantes o claro, individual. en esto, pensando en esto que tú decías, o cuánto me tengo que evadir ir lejos, y eso que sea como un dato que esté, pero sin tomármelo del todo, y siempre comparándome y viviendo al cliente que siente. Entonces, ¿cuánto te sirve armar toda una representación o no ir directamente con el cliente? Mira, y que pase solamente por su cuerpo. Esa es la pregunta. Ahí, como todo, no hay una respuesta. Que en el fondo lo que me estás preguntando es lo que es ser mejor de una manera o de otra. Yo te digo que es muy bueno ir de una manera o de otra. Y nunca hay manera de poder comparar si es mejor o peor. La cuestión es lo siguiente. Cuando yo trabajo individualmente, digamos, con el cliente, depende de los clientes, pero a veces puede ser más difícil para el cliente. No solo más difícil para el cliente, y el cliente tiene más tendencia a entrar en la parte racional y no liberarse de la parte, digamos, inconsciente. Cuando está viendo de fuera a otros representantes, eso, digamos, ya se puede liberar un poquito más. Y estoy hablando de ver a otros representantes o ver hasta figuras también. Ahora, lo importante es que nosotros, como facilitadores, no pensemos en lo que es mejor o peor. Y yo te digo, cuando yo empecé, y hasta escribí esto, decía que era mejor trabajar con representantes que trabajar con figuras, por ejemplo. ¿Entiendes? Porque los representantes daban un feedback y las figuras no daban. Y eso me limitaba cuando yo trabajaba en figuras. Porque cuando trabajaba en figuras estaba siempre pensando, si tuviera aquí representantes, yo hacía un trabajo mejor. Entonces me di cuenta que no, ¿me entiendes? Lo que hay que trabajar es con lo que tienes. Que sean figuras, que sean sillas, que sean estos tableros interactivos que hay ahora en Internet. Lo que importa es dedicarte a tu cliente. Y de qué manera, digamos, y con las herramientas que tengas en ese momento con el cliente. Y esas son las mejores y es la mejor intervención que puedes tener para el cliente. ¿Entiendes? Bien. Ahora, ligando un poco eso en relación, digamos, a los propios representantes,
También hay otra cosa que nosotros tenemos que tener atención. Es no dar demasiada importancia a los representantes. Yo no me creo, de la misma manera que yo no creo en constelaciones, solo creo en el cliente. Yo no creo en los representantes, solo creo en el cliente. Y el representante a veces hace un espectáculo que sea, que yo a veces hasta pienso, no, él está siendo muy racional, o está hablando con la cabeza, o está sintiendo demasiado, está entrando en sus temas. No importa. Eso no importa porque lo que el cliente ve es solo una cosa. Es lo que él tiene que ver. Mira, te lo voy a enseñar. Aquí, ok. Mira, imagínate, yo me gusta mucho hacer el representante. El representante lo hago de esta manera. En fin, esto es el representante. Y al mismo tiempo que tenemos aquí el representante, tenemos el yo, la persona. ¿Ok? Esta entidad que está aquí es quien está en la constelación, que es el representante y el yo. Y cuando este ser que aquí está habla, ¿cómo sé yo, facilitador, si él habla desde aquí, desde el representante, o si habla del yo? Yo no sé. Pero hay una persona que sabe, que es mi cliente. Por lo tanto, mi cliente, que está aquí, solo se da cuenta de lo que él habla es de aquí. ¿Y por qué? Porque en la constelación no solo está este representante, pero hay aquí más representantes en la constelación, ¿ok? Y no solo los representantes que están en la constelación, hay también mucho más elementos en el cliente de una forma consciente o inconsciente, que es todo su sistema. Y entonces cuando este ser habla, lo que el cliente hace de una forma automática e inconsciente es ver esto que viene de aquí, resuena en todo este sistema y ahí lo toma. Si no resuena, él no oye. Y entonces es maravilloso si yo me creo en esto, ¿entiendes? No estoy como facilitador tan preocupado con los representantes porque yo sé que el cliente tiene un filtro automático que no sé cómo funciona, pero que funciona. Y entonces es muy interesante que ahora imagínate que yo, como facilitador, estoy aquí. ¿Ok? Sí. Y cuando este ser habla, ¿cómo tengo yo posibilidad de saber si es del cliente o no? Yo no tengo. Porque de la misma manera que el cliente tiene sus sistemas, yo también tengo todos mis sistemas aquí. Y entonces lo que yo oigo que venga de aquí es mi interpretación. Y que la conecto con esto. Porque esto de que decir, que dice Bert muy bien, que tenemos que hacer un centro vacío, vaciarnos. ¿Cuál es el ser humano que se consigue vaciar? Ninguno. Todos nosotros estamos permanentemente interpretando y diciendo cosas. Entonces es muy interesante cuando te das cuenta de esto. Yo muchas veces ni oigo, ni quiero oír los representantes porque no me importa. A mí lo que me importa es el cliente. Por ejemplo, una de las cosas que hago cuando estoy con representantes en presencial, que hace mucho tiempo que no estoy, cuando yo hago una pregunta al representante y el representante responde, yo no miro para el representante, yo miro para el cliente. Claro. Y al mirar para el cliente, yo me doy cuenta de lo que el representante está diciendo, está entrando en el cliente o no. Si yo veo solo para el representante,
Lo que yo voy a hacer es darme cuenta si eso hace sentido para mí o no. Ahora, si miro para mi cliente, ahí veo si hizo sentido al cliente. A ver, mismo que yo no entienda, porque yo no necesito entender una constelación. Yo lo que necesito en una constelación es que se mueva e ir provocando cosas a mi cliente. Y para que mi cliente vaya, de cierta manera, transformándose internamente. ¿Entiendes? Entonces, si te das cuenta de esto, el trabajo del facilitador es más fácil. Porque a veces estamos con la cabeza llena para ver si conseguimos entender toda aquella confusión. No es posible. No, lo que tenemos que hacer es ayudar al cliente y provocar insights en el cliente. Eso es lo que es bonito en este trabajo. Perfecto, así más o menos lo entendía. Era, tomo la representación hasta como un dato más para provocar un movimiento al cliente. Y lo que tome. Por ahí el camino es ir acompañándolo y si lo podemos, como decías tú, provocar. Pero me gustaba mucho esto que decía en la entrevista previa, donde con nosotros decimos acá en Uruguay, no casarte con esa lealtad que crees, esa fidelidad, porque te cerraba justito en lo teórico, porque si no vas acortando la visión. Entonces, esto que dices tú de estar atento al cliente y ver hasta cuándo le va pasando la constelación y con lo que tome. Porque si hasta ahora, pero caminó sin nosotros, que nos queremos nosotros, que le venimos a cambiar el mundo. Era eso justamente, un dato más. Y principalmente porque cuando tú porque muchas cosas que se aprenden en constelaciones no son verdad. Lo que se aprende en constelaciones de algunas dinámicas que pasan fue necesidad que hubo para estructurar de cierta manera alguna información, con enseñamientos que vinieron de Bert y de otros profesionales. Sí. Pero muchas veces esos enseñamientos vienen de una constelación específica en que Bert hablaba de aquellas dinámicas. Pero no es posible yo llevar aquellas dinámicas al mundo entero. Y a veces queremos casar las cosas. Por eso es lo que para mí es lo que es bonito, es pensar, no, déjalo libre. Lo que el cliente vea es lo que es. ¿Entiendes? No solo es lo que es posible para el cliente ver en este momento. Porque a veces nos olvidamos de eso, ¿entiendes? Y es un proceso que es lento dentro del cliente, ¿sabes? Y hay que tener mucha fe en el cliente que va por ahí arriba. Muchísimas gracias. A ti. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Irene. Aquí. Buenas tardes. Yo quería retomar el tema de la soberbia como facilitador, porque yo misma, bueno, no hago constelaciones, me he formado, pero no me doy cuenta. Es muy inconsciente en mí, yo digo, no, quiero ser humilde, pero a veces por ahí me llega una información que estoy siendo soberbia, ¿no? Y me gustaría ver cómo puedo profundizar más en esto y poder darme cuenta para poder estar a ese nivel o por debajo del cliente, ¿no? ¿Cómo poder detectar esta soberbia? Mira, yo diría lo primero, hay que darse cuenta que nosotros no conseguimos entender a nadie. No, yo no consigo entender otro ser humano. Yo creo que los seres humanos son todos muy raros. No hay manera de entenderlos. No hay manera de entender cómo funciona el otro ser humano. En fin, donde se puede ver un poquito más a veces es entre hombres y mujeres, ¿no es? No se entiende el otro bicho, ¿entiendes? Y si nosotros nos damos cuenta que si yo ni consigo entender a mi mujer, si no consigo entender a mi madre, si no consigo entender a mis hijos, quiero entender yo, mi cliente,
que lo acabé de conocer ahora. Por favor. Eso es que es arrogancia, ¿entiendes? Ok, pero es lo que tú dices, ¿no es? Y entonces es eso que tenemos que convencernos dentro de nosotros que yo no entiendo el otro. Pero claro, el ser humano tiene este ego Sí, que nos va para allí. Y eso va para allí por nuestra inseguridad. Porque parece que me da seguridad cuando yo me pongo en esta posición de saber del otro. Entonces, mi ego dentro piensa que está seguro, que es un poco por eso. ¿Quiénes son las personas más controladoras? más inseguros. Son las personas más inseguras, ¿entiendes? Que quiero sujetar todo, ¿entiendes? Y el trabajo de constelaciones es el trabajo más inseguro que yo conozco. Porque cuando me llega un cliente, yo no sé qué cliente viene. Yo no sé qué tema ese cliente trae. Yo no sé qué representantes él va a elegir. No sé cómo los representantes van a reaccionar. No sé. Este es un trabajo completamente inseguro. Por eso es que muchas veces es difícil empezar a hacer este trabajo porque es todo inseguro. No hay seguridad ninguna, ¿entiendes? Y es ahí en donde nosotros nos tenemos que entrenar, porque realmente el trabajo de constelaciones no es que sea inseguro, es el trabajo de constelaciones, es el viajar en el no saber. Yo no tengo que saber, yo no tengo que entender a mi cliente. Yo tengo que ayudarlo a que él dé un pasito. Y una de las cosas que es muy importante, digamos, cuando nosotros trabajamos con clientes, para mí por lo menos, yo doy mucha importancia a la entrevista. Y la entrevista que yo hago no es para yo entender lo que el cliente necesita. Es esencialmente para hacer trabajar a mi cliente. Por eso muchas veces preguntas que hago tienen que ver con parece que es para yo entender el cliente o para ser un poco detective, pero no, yo lo que quiero es que el cliente trabaje y a partir de ahí pueda haber transformación. Pero yo te diría, en relación, digamos, a tu pregunta, es mucho eso, digamos, es convéncete que no entiendes nada de nadie, ¿entiendes? Es que ni entiendes de ti cuanto más del otro. Pero claro, nuestra inseguridad nos lleva a querer controlar, a querer entender. Y ahí parece que estamos más seguros, ¿no? Cuanto más sueltas, más segura estás. Yo digo siempre que una de las cosas que el ser humano buscamos mucho, por eso que dices también, buscamos mucho la seguridad. Pero la seguridad no existe. Si tú ves tu vida para atrás, ¿qué ha sido seguro en tu vida? Tú llegaste a donde llegaste, los empleos que tuviste, te casaste o no te casaste, las relaciones que tuviste, fue todo por casualidad. Fue todo por pequeños accidentes, no era nada que estaba previsto, ¿entiendes? Por lo tanto, en el futuro, ¿qué va a pasar? Exactamente igual. Yo no sé lo que me va a pasar mañana. Yo te diré que toda mi vida estuve con empresas y estoy en constelaciones hace 17 años, pero te digo que hace 18 años, si alguien me dice que yo me iría a dedicar a constelaciones, diría que eran locos, completamente locos, ¿entiendes? Y las cosas pasaron así. Nosotros no sabemos, ¿entiendes?
Y entonces el ser humano está siempre buscando esa seguridad, porque queremos estar seguros. Pero basta mirar para atrás, no hubo nada seguro. ¿Quieres que cambien las cosas? No. Y entonces, lo que yo digo siempre es cómo yo consigo sentirme confortable en mi inseguridad, sabiendo que tengo una serie de recursos para resolver lo que yo quiera. Porque hasta hoy tú resolviste todos tus problemas que tuviste. Grandes, pequeños, lo que fue, fueron resueltos. ¿Cómo lo resolviste? Con los recursos que tenías. Por lo tanto, todo lo que va a pasar en el futuro, fácil, difícil, lo que sea, también lo vas a resolver. Entonces es un poco empezar a confiar en mí, como soy. No sé cómo voy a resolver los problemas en el futuro, pero cuando lleguen, seguro que los voy a resolver. Es lo que todo el mundo hace. Siempre lo resolvemos. Pero vivimos muchas veces en esta ansiedad. Ah, ¿y si me pasa eso? Pues si me pasa eso, lo resuelvo. Si me pasa, ¿estábamos preparados para el COVID? Exacto. No. ¿Y qué pasó? Pues todo lo resolvimos de una manera maravillosa. Yo detestaba cosas online. No quería hacer cosas online ni que me mataran. Ahora ya solo trabajo online. Y ahora me doy cuenta que es una ventaja enorme, porque no viajo, o mis viajes tardan 5 minutos para hacer 5.000 kilómetros o más. ¿Entiendes? ¿Y cómo lo resolví yo? Siempre dije, en mi cabeza estaba que yo no conseguía hacer cosas online, que no quería hacer, que era difícil, que era peor hacer cosas online. Y ahora hago, y te digo sinceramente, que muchas veces es mucho mejor que presencial. El trabajo que hago en talleres, con empresas, empresarios, es fabuloso. Es fabuloso. Y eso tengo que agradecer al COVID, ¿entiendes? Ahora, en el futuro, ¿cuántos COVIDs me van a aparecer a la vida? ¿Cuántas cosas van a aparecer? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hay aquí muchos recursos que yo no conozco, muchos recursos que yo nunca utilicé en mi vida, pero que los voy a utilizar en el futuro, cuando esas situaciones de emergencia llegaren, o cuando yo las necesito. Estoy aquí. Estamos vivos y vamos a continuar vivos. En cuanto estemos vivos, vamos a continuar vivos. Y ese es el camino. Sí. Pero es un cambio total, ¿no? Porque de pasar de recetas, de cosas probadas, de planificar, al contexto que nos está diciendo, todo es tan incierto y tan impredecible que adáptate a eso. Pero en el pasado había recetas. ¿Funcionaban? ¿Funcionaban? No, nunca funcionaban. Más o menos. Creímos que funcionaba. Nosotros creíamos exactamente, pero Creíamos. no. ¿Entiendes? Ahora, yo pienso que las personas ahora están mucho más preparadas para la vida que antes. Porque antes, todo lo que era imprevisto era un susto. Ahora no es normal. Con el COVID tú sabes que mañana tu vida puede cambiar totalmente. Y ya estamos más tranquilos. Date cuenta, estás mucho más preparada para el desconocido, para la inseguridad, que antes. Y la vida no cambió porque continúa insegura como antes. Es todo igual. Y eso es que es lo maravilloso. Gracias. Muchas gracias a ti. María. Silvio, mucho gusto. Y gracias a Jimmy por la invitación. Mi nombre es María Smat. Más que de repente una pregunta, me surge una reflexión. Estaba escuchando atentamente. Me maravillo del tema de constelaciones.
Y es que desde que uno va a constelaciones, yo no hago constelaciones aún, estoy aprendiendo, pero desde que uno va y tú dices, viene del no saber, entonces yo no busco la información del cliente, y si yo como constelador no busco esa información del cliente y nos volcamos a este mundo que nos rodea, donde mucho está basado de las redes sociales y justamente a buscar información de todos, ¿no? De querer saber qué le pasa al uno al otro. Entonces vamos en sentido contrario y digo, claro, es un tema de ponernos y volcarnos al servicio del cliente total, porque no busco saber cuál es tu tema necesariamente para constelar. Entonces entiendo que desde esa vulnerabilidad o desde ese estado de presencia total voy a poder ayudarle al cliente a definir ese objetivo, y me parece genial y extraordinario porque ya cuando el cliente dice, si me hace sentido esto, oye, sí, pues por acá venía el tema, es que ya conseguimos algo, ¿no? Y cuando tú dices que la constelación viene y que es un escenario muy incierto, me pongo a pensar pues que el cliente a veces ni sabe lo que quiere cuando llega una constelación. Entonces, todo el camino se va haciendo incierto. Pero si una de las grandes cosas y cuestiones que nosotros tenemos que tener como consteladores es conectar con el cliente, yo me pongo a pensar, y siendo nosotros, cada uno de nosotros, un mundo diferente, con una historia diferente, ¿cuál sería en líneas generales lo que tendríamos que hacer para poder conectar y tener una presencia total, ¿no? Para poder servir al cliente. Porque es como que tomar algo mío, trabajar en mí y entrenarme para poder ponerme al servicio del cliente. Y creo que es un reto tremendo, ¿no? Mira, ahí tal vez estés poniendo demasiado, digamos, en el cliente. Yo te digo una cosa. La actitud, y lo voy a decir a veces por malas palabras, porque a veces entra mejor. Yo digo siempre que a mí no me importa el cliente. A mí no me importa el tema del cliente. A mí no me importa el camino del cliente, y a mí no me importa lo que el cliente va a hacer con lo que estamos trabajando juntos. ¿Entiendes? Es un poco ese tipo de actitud, pero por otro lado, voy a ver si lo consigo ayudar con amor. Pero es que no me importa, porque yo estoy con mi cliente durante una hora, hora y media. Una hora, hora y media de la vida de mi cliente no es nada, ¿entiendes? Yo voy a hacer lo posible para que él haga algo. Pero ¿qué pasa después? No es de mi responsabilidad. Yo como facilitador no tengo responsabilidad ninguna en el desarrollo del cliente, en lo que va a pasar después. Es él que vino a un profesional buscar herramientas, recursos, lo que sea, para poder transformar su vida y hacer algo diferente con eso. Entonces un poco es, suelta a tu cliente. Ok, entregándose al cliente en la presencia de esa hora, tú en esa hora, hora y media estás allí solo para él, ok, y esa es que es la conexión, esa es que es la presencia. Pero acabó, desconecta, porque después tienes un otro cliente, ¿entiendes? Y la conexión, una de las cosas que trabajo bastante en el curso, es para mí, que es la parte difícil en el ser humano, es cómo yo puedo estar presente para mi cliente. Y nosotros, seres humanos, tenemos mucha dificultad en estar presentes. Estamos siempre en otro lugar. Estamos siempre, a veces, haciendo conexiones para no estar en ese lugar. Entonces hay una simbología que yo utilizo en el curso y paso, una parte del video de Avatar, no sé si lo has visto, en que hay aquella parte en que uno de los artistas principales va a volar con aquel pájaro grande. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay una lucha primero entre ellos,
hasta la propia chica, él le pregunta a la chica, ¿cómo sé cuál es el pájaro que va a volar conmigo? Y él dice, es el que te quiere matar, que es en el fondo un poco lo que el cliente hace cuando llega, casi que me quiere matar. Y después hay una lucha entre ellos hasta que consiguen conectarse por el pelo, ¿entiendes? No sé si te acuerdas que el pelo se une y a partir de ahí empieza la conexión, pero empieza la conexión a un nivel completamente diferente que no es un nivel racional. Y después de ese primer momento hay un aprendizaje entre estos dos seres y los dos seres consiguen volar tranquilamente y bien. ¿Y qué hay aquí? Esos dos seres no hablan la misma lengua. No se entienden. Son seres completamente diferentes, pero pueden hacer algo juntos. Y bien. Y lo hacen juntos durante ese proceso de vuelo que van. Y cuando acaba el vuelo, se separan y cada uno sigue su vida. Y el facilitador es esto, para mí. ¿Entiendes? Es volar con el bicho cliente que tengo aquí a mi lado, que no entiendo ni quiero entender. Y como volamos los dos, él me ayuda a ir para un lado, yo ayudo para ir para el otro, para ver y tal. Y entre tanto, con este vuelo, claro que hubo transformación dentro de mí, hubo transformación dentro del cliente, el cliente se marcha y se lleva lo que llevó. Entonces yo ahí consigo estar fuera, pero estoy completamente conectado con él en ese momento. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque no es a nivel consciente, no es a nivel racional. Mira, hubo otro truco que yo utilizaba, ahora ya no lo utilizo porque ya está automático dentro de mí. Pero yo cuando hago preguntas a mi cliente durante la entrevista, una de las cosas que yo hago cuando hago una pregunta y el cliente me responde, yo antes lo hacía conscientemente, ahora ya lo hago automáticamente, pero hacía conscientemente, preguntaba a mi cuerpo qué mi cuerpo sintió con la respuesta. Y era muy interesante que a veces mi cabeza le gustaba la respuesta porque era una respuesta completamente lógica y mi cuerpo decía, no, sentía que no me gustó. En ese momento, yo sé en la entrevista que tengo que cambiar la manera de hacer la entrevista o hacer la pregunta de otro lugar. Porque esa pregunta, esa pregunta-respuesta de mi cliente ya no es sincera o ya es de otro lugar. Y eso el ser humano, nosotros tenemos esa capacidad. Y no soy yo, que en fin, que ya tengo mucha experiencia de esto, no. Yo siempre pensé que no tenía intuición, siempre fui ingeniero racional y pensaba que no podía eso. Y lo hacía. Y entonces lo hago, ahora ya lo hago más o menos automáticamente. Entonces muchas veces cuando recibo una pregunta, mi cuerpo inmediatamente hace algo. Y yo a veces siento y digo, uy, no me gustó. Y entonces basta yo saber esto, no quiero entender porque no lo voy a entender. Pero estoy a un nivel de conexión que me ayuda a poder cambiar el chip y ayudar a mi cliente, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, durante el curso lo que hago, trabajo mucho, en fin, explico un poco mi filosofía de la entrevista, no para enseñar cómo se hace una entrevista, porque cada uno de nosotros la hace de manera diferente, pero para que entender un poco lo que está por detrás mío cuando hago la entrevista, digamos, al cliente, ¿entiendes? Que es en este sentido que muchas veces hay preguntas que parecen ser para entender el cliente, pero es para trabajar, digamos, el cliente.
y trabajar mucho desde mi cuerpo. Y si tú haces ese ejercicio, y al principio lo podemos hacer conscientemente, preguntar a mi cuerpo, ¿te gustó lo que el cliente dijo? Y tu cuerpo dice, no. Y por otro lado tu cabeza dice, pero qué estupidez, pero si la respuesta es completamente lógica. Sí, pero hay algo más inteligente dentro de ti que es tu cuerpo. Y el gran sabio dentro de cada uno de nosotros es nuestro cuerpo. Es la única parte de nosotros que yo no consigo manipular. Yo consigo manipular mi cabeza, mi parte racional, hasta mi parte inconsciente. A veces hasta la consigo manipular. Ahora, mi cuerpo yo no consigo manipular. Mi cuerpo reacciona de una forma primaria. Y entonces ese es que es el sabio dentro de mí. Entonces, si yo me conecto con él, sencillamente para tener esa información, no es para entender. Es un poco como, sí, no, esto me gusta, no me gusta. Ay, no me gusta, cambia. ¿Entiendes? Ahora, es un instrumento que nosotros tenemos que no lo utilizamos. Porque muchas veces cuando estamos hablando con el cliente, es sencillamente ir a nuestra cabeza. Date cuenta que muchas de las preguntas que hacemos a nuestro cliente, nosotros hacemos preguntas a nuestro cliente y de una forma general no oímos el cliente. Porque cuando el cliente no responde inmediatamente en la primera o segunda frase, cuando oigo la primera o segunda frase de mi cliente, yo empiezo ya a elaborar la pregunta siguiente. Y todo el resto que el cliente me dijo, yo no oigo. Por eso hay algunos ejercicios que hago en el curso también, que eso es un poco de provocación para que nosotros podamos hacer preguntas y el cliente no responde. Y después es muy interesante cómo llegamos a la conclusión de lo que estábamos trabajando. Y ahí nos damos cuenta del poder que nosotros tenemos, de la información que está dentro de nosotros cuando sencillamente confiamos. Gracias. ¿Ok? Me encantó la comparación y me quedó clarísimo. Gracias. Gisela. Hola, Cecilio. Hola con todos. Hola. Muy enriquecedora la charla y lo que escucho hasta ahora. Y creo que mis preguntas ya están un poco respondidas, ¿no? Mi pregunta era más como cliente, ¿no? Yo vengo del mundo corporativo, conocí las constelaciones a través de Jimmy, y mi pregunta era, ¿no? Esto de la seguridad, por experiencia también lo veo, que no necesariamente ya es así. Entonces tendría que yo aprender a transitar en esta inseguridad. Y para aprender a transitar en esta inseguridad, lo que siento que me ayuda es la confianza. Pero a veces la confianza se ve trasladado, trastocado por mi cabeza, ¿no? Por esos pensamientos que a veces te dicen que tienes que controlar o tener la seguridad de esto, ¿no? Pero también he aprendido a reconocer mi cuerpo o la sensación en mi cuerpo, y mucho más todavía porque me acaba de dar el COVID, y me di cuenta justo esta última semana, ¿no? Cuando tuve que enviar un mail que era un poco haciéndome, ¿cómo se dice? Poniéndome cabe, y era como que yo leía el mail y mi cabeza era como que envíalo, y algo en mi cuerpo me decía, no. Y estuve así como buen rato, dije, ya, pero, o sea, ¿a quién puedo preguntarle? Fue simple y sencillo, ¿no? O sea, porque era no enviarlo, pero es como que estás segura, ¿no? Le pregunto a mi jefa y la respuesta de mi jefa fue, no lo envíes todavía por esto, ¿no? Y ahí quedó. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo transitar en esta inseguridad? A través de la confianza, a través del mirar hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Siempre lo he podido resolver y ahora será más fácil porque tengo
toda la Sí, experiencia. pero tengo más cuando tú hablas en la confianza, llevas el tema a la sabiduría. Yo tengo que saber y tengo que tener confianza. Y no es ahí, no es ahí. No es ahí porque tú no tienes que saber para resolver el problema. Tal vez el buen ejercicio es mirar para atrás y ver cómo has conseguido resolver una serie de temas muy difíciles en tu vida. ¿Y quién lo hizo? Fuiste tú. Y no fue yendo a la universidad a aprender algo o leer un libro de cómo lo hacías. ¿Entiendes? Eso es que es confianza, ¿entiendes? Es confiar en que tú lo vas a conseguir resolver, aunque no sabes cómo. Porque a veces si queremos ir para la confianza, a veces nos vamos, no, entonces yo tengo que saber las respuestas. No, es que no hay que saber las respuestas. Hay que confiar en ti. Y si tú empiezas a confiar en tu cuerpo, por eso que tú dices, digamos, la cuestión del email, hay muchas veces, tantas veces cosas que pasan que yo digo, digamos, que mi cuerpo dice, no, no lo mandes, y yo lo mando y es una burrada. Y a veces no lo mando y espero 2 o 3 días y al final de 2 o 3 días me doy cuenta que en realidad no lo debía haber mandado. ¿Y quién te lo enseñó? El bendito de tu cuerpo, que sabe mucho más que tú. Porque el cuerpo tiene acceso directo a tu parte consciente, a tu parte inconsciente, y funciona de una manera muy clara, sin las confusiones y los rollos que nosotros damos a esta cabeza. Y entonces, cuando tú estás mandando el mail, te estás siempre pensando, ¿lo debo mandar o no lo debo mandar? Puede pasar esto, puede pasar aquello. Cuando tu cuerpo ya te dijo no. Y la cuestión es que el ser humano les gusta de preguntar, entonces es no, es por qué. No, olvídate. Si tu cuerpo dijo que no, es no. Y tantas veces te pasó que te diste cuenta que ese cuerpo tenía razón. Y entonces es un poco ir confiando. Claro que el ser humano somos tercos y nos gusta dar muchas vueltas, y es mucho más difícil, es mucho más fácil, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Yo estoy buscando la seguridad. ¿Y la seguridad cómo la busco? Con la parte racional. Esta toda parte que no es racional, que es simplemente intuitiva, y que mi cuerpo me dice sí o no, es muy difícil de confiar. Pero para los que son consteladores o que quieren ser consteladores, las constelaciones nos dan una ayuda enorme para nuestra vida fuera de las constelaciones. Porque en las constelaciones nosotros tenemos que trabajar así. ¿Cuál es el impulso que me viene en el momento cuando estoy con un cliente o cuando estoy con un representante de mover para aquí o para allí o no sé qué? Y es desde ahí. Y si yo aprendo a hacer constelaciones desde ahí, más fácilmente yo conseguiré llevar mi vida un poquito más de allí. Ahora, no es fácil, pero si miras para atrás, ves cómo ese cuerpito tiene muchísima razón. Ya te dijo hace mucho tiempo lo que tú tienes que hacer, pero no quieres. Y no quiere decir que lo tengamos que hacer. Pero lo que es importante es que yo no pierda esa información.
Y a veces me quedo solo en la parte racional. No, esto no tiene lógica. Ok, esto no tiene lógica. Pero al mismo tiempo hay algo aquí que me dice que no debo ir por este camino. Ok, entonces mantengamos las dos cosas. Porque yo no digo, y una de las cosas que es importante, es nosotros confiar solo, digamos, en el cuerpo o solo en la parte intuitiva. No. Para eso, nosotros tenemos varias cosas dentro de nosotros. Yo tengo un computador, una computadora maravillosa dentro de mí, que tiene, digamos, la cabeza, que tiene el cuerpo y que tiene 50.000 cosas que yo no entiendo. Pero muchas veces, ¿qué hace el ser humano? Queremos vivir y quien manda en nuestra vida es medio kilo de carne. ¿Qué es este medio kilo de carne que yo tengo aquí? Solo medio kilo. Y yo tengo 80 kilos, ¿no es? Y me olvido de los otros 79,5. Que no solo tengo el cerebro izquierdo, tengo el cerebro derecho, tengo no sé cuántos cerebros aquí en el cuerpo, tengo todo el cuerpo. Es en donde está toda la información. Es en donde están también nuestros traumas. Es en donde está todo. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más holísticos y abrir. No es solo decir, no, ahora todo lo que es racional no importa. No, ni pensarlo. La parte racional fue lo que me hizo vivir y lo que me dio la posibilidad de vivir hasta ahora de la manera que viví. Ahora lo que yo tengo que hacer es empezar a integrar algo que viene aquí del cerebro derecho, algo que viene, digamos, de mi cuerpo, pero por favor no echar fuera toda mi experiencia que yo he tenido con toda mi parte racional que funciona muy bien. ¿Me entiendes? Por lo tanto, es un poco, no es echar nada fuera, es añadir. Y esto tiene mucho que ver con un concepto que me gusta mucho. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en constelación es la parte de la inclusión. Ya vemos que en las constelaciones lo que tiene realmente fuerza son los excluidos y hay mucho trabajo de inclusión. Entonces hay que darse cuenta que muchas veces es solo ayudar, digamos, al cliente, digamos, a incluir. Y hay que ver mucho en este tipo, digamos, de transformaciones, cómo hacemos esa inclusión. Porque hay muchas veces, cuando se quieren hacer transformaciones o cambios en nuestra vida, lo que nosotros queremos hacer es echar fuera algo que no nos gusta dentro de nosotros e instalar algo nuevo. Y cuando yo quiero quitar algo de mí, lo que estoy haciendo es excluir. Y muchas veces este concepto de transformación y todo eso, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que, por ejemplo, va para India, limpiarse todo, dejan allá todo y vienen de nuevo. No vienen de nuevo nada, vienen igual. Ahora, la cuestión es siempre la inclusión y la transformación. A mí me gusta hablar, en vez de transformación, me gusta hablar de añadir. Por lo tanto, yo soy como soy. Yo no quiero echar nada fuera mío, pero yo quiero instalar un nuevo software dentro de mí para que me vaya transformando un poquito. Ahora, cuando yo tengo este movimiento de quitar algo de mí y instalar algo dentro, yo ya estoy excluyendo. Entonces es de qué manera yo puedo ir incluyendo un poquito más. ¿Ok? Y ahora me estaba viniendo un poco que a veces no hace falta, yo diría, no hace falta aprender
a trabajar en el no saber. La única cosa que tienes que hacer es hacer experiencias. Y para mí, muchas veces nosotros decimos, no, yo tengo que empezar a trabajar de otra manera. No, porque a veces eso es una responsabilidad muy grande. Porque yo digo, no, ahora tengo que transformar mi manera de trabajar y tengo que trabajar de esta y de aquella manera, y eso es una gran responsabilidad. Y entonces, yo lo que propongo siempre es, no cambies. Haz experiencias piloto. Y entonces, mira, hoy voy a hacer desde ahí. Voy a hacer desde el no saber. Pero solo hoy, solo hoy. Los otros días hago como siempre. Pero hoy hago desde ahí. Y después de experimentar, te vas a dar cuenta de lo bonito que es y lo que descubriste. Y poco a poco, todas estas experiencias pilotos que vamos haciendo se pueden transformar en definitivas para el resto de la vida. Y eso es mucho más fácil que yo decir, no, tengo que trabajar de otra manera. Tengo que trabajar desde el no ser. No. Yo te digo, mira, yo nunca creí en la intuición. Soy ingeniero, soy Taurus, completamente, digamos, racional. Y siempre creí que no tenía intuición. ¿Entiendes? Y hice constelaciones al principio, que yo diría, esas eran las constelaciones racionales, de todo dentro de mi cabeza y sin utilizar la intuición. Y hubo un día, en un taller, que dije, mira, esta tarde voy a hacer la primera cosa que me viene a la cabeza. Voy a hacer una locura. Para un ingeniero es una locura. Que es trabajar, digamos, completamente sin red. Y cuando lo hice, me di cuenta que las cosas fluían más. Entonces eso fue el primer paso para yo, poco a poco, empezar a creer que tenía intuición y a creer que la podía utilizar. Y entonces fui confiando más en ese no sé, que no sé de dónde viene, ¿entiendes? Una persona dice, no, esto me vino, pero ¿te vino de dónde? Es que nadie sabe y no importa. Y lo que te viene, tú también nunca puedes saber si es la información pura de la intuición, si es tu percepción, si es tu parte racional, no sabes. Pero ¿qué importa? Pues cuando viene, la experimento y veo cómo funciona. Entonces, poco a poco, empecé a confiar. Entonces, ahora ya me doy al lujo de hacer mucho más locuras en el aspecto de soltarme. Mira, me viene esto a la cabeza, pues lo suelto. Pero también no hay problema. Porque si tú lo sueltas y no funciona en esa constelación, en ese trabajo con el cliente, pues no hay problema. Pues lo hacemos de otra manera. No estamos casados, no estamos aquí para hacerlo siempre bien. Ahora, cuando empezamos a confiar en eso, es muy interesante, porque ahí te empiezas a soltar más. Entonces, no pienses en transformar tu trabajo. Piensa en hacer experiencias, a trabajar de manera diferente de lo que haces. Experiencias piloto, y es mucho más sencillo. Por ahí. Y ya ahora te voy a hacer un comentario cuando tú refieres, digamos, mi irreverencia. Mi irreverencia viene de un lado muy curioso. Viene del lado en que yo no creo en mí y no creo en las constelaciones. Y entonces estoy siempre buscando algo. Y yo diría que estoy siempre buscando algo para ver si me convenzo a mí. Pero es permanentemente estoy dudando de todo. ¿Entiendes? Y por eso estoy buscando siempre cosas diferentes y experimento cosas diferentes y a veces viene, digamos, esa irreverencia que con el tiempo, de cierta manera, mejoró porque ahora tengo menos vergüenza. Y antes tenía más en ser irreverente.